Francisco Camaño, ministro de Justicia, gracias por estar aquí en La Sexta 2. Le comentaba antes, ¿se pudo evitar la puesta en libertad de Troitiño? ¿Falló algún juez? El asunto es técnicamente muy complejo y probablemente muy difícil de explicar a los ciudadanos porque estamos ante un caso de aplicación retroactiva de normas penales sucesivas en el tiempo. Fue condenado con arreglo a un código penal del año 74, después hubo una reforma en el año 95 que establece nuevas reglas para el cómputo y la definición de las condenas y finalmente acabamos de modificar también el código penal y ha tocado alguno de estos elementos. En consecuencia, el tema tiene mucha complejidad desde el punto de vista jurídico, es importante que los ciudadanos lo sepan, hay opciones e interpretaciones distintas. Es cierto que a lo largo de los años ha habido incluso algunos debates, no solo doctrinales, sino dentro de los propios jueces, acerca de cómo interpretar esta sucesión de normas. La Audiencia Nacional dictó una resolución liquidando la condena de una persona. Por tanto, desde la óptica del Estado de Derecho, los mismos jueces que lo condenaron deciden, de manera motivada y tal como determinan las leyes, que esa persona ha cumplido su condena y, por tanto, ha resuelto ya todas sus deudas con la justicia. Es decir, ahí el gobierno no podría haber reaccionado de alguna manera, no podría evitarlo de alguna manera. Es que es una persona libre desde el punto de vista de la justicia. Ha cumplido su condena y su condena ha sido liquidada conforme al mandato de un juez. Esto ha pasado otras veces, por cierto, con anterioridad, en otros momentos, y gobernando no el Partido Socialista, sino también el Partido Popular. Y, por ejemplo, ministro, ¿se pudo haber evitado ya no la puesta en libertad, porque lo decide la justicia? En este caso, además, 3 jueces conservadores no creo que sean sospechosos de estar cercanos al Partido Socialista, pero ¿no se pudo haber evitado la huida, la fuga? ¿No se podía haber establecido algún tipo de control o de vigilancia por parte del Ministerio del Interior, del Gobierno? Lo que no se puede defender es que uno vive en un Estado democrático y de derecho y, a su vez, después del debate que hemos tenido, por ejemplo, de la libertad vigilada, que está en el nuevo Código Penal, mantener que los cuerpos y fuerzas de seguridad, sin una autorización judicial, pueden vigilar y estar detrás de una persona. Ha cumplido su condena, de acuerdo con lo que dicen los jueces, es libre. Hoy existe una pena de libertad vigilada que entonces no existía y se ha aplicado escrupulosamente la ley. En un debate que corresponde decidir en un Estado de Derecho al Poder Judicial. A uno le puede gustar más o le puede gustar menos esa resolución. Puede ser cuestionada desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de la opinión pública, porque estamos también en un Estado democrático. El fiscal consideró que esa decisión no se ajustaba del todo a derecho y presentó inmediatamente un recurso considerando que existía una interpretación más correcta de la legalidad y es lo que motivó que la propia Audiencia Nacional dictase una resolución también motivada y razonada, pero de sentido contrario a la anterior. Pero, ministro, los ciudadanos pueden tener la sensación de que si hubiéramos, o si el gobierno, el Estado, se hubiera puesto en marcha, a lo mejor hubiéramos puesto una cierta vigilancia, no sé, el CNI, el Centro Nacional de Investigación, es decir, la Guardia Civil, los servicios de información, un cierto control. Usted dice, no puede ser, pero, por ejemplo, el diario El Mundo la semana pasada decía que hay una doctrina del Supremo que avala, por ejemplo, en el 95, los seguimientos a Mario Conde. Solo puede haber seguimientos de personas que están libres cuando hay una autorización judicial que así lo permite. Esto es un Estado democrático. Y por tanto, si nos lo creemos todos, cuando se está en libertad, somos libres. Y tenemos derechos frente a quienes quieran vulnerar nuestra libertad, nuestra intimidad o nuestra movilidad. Solo cuando alguien comete delitos o es sospechoso de la comisión de nuevos delitos, está bajo la autorización de un juez, el juez de instrucción normalmente, que está realizando una investigación criminal, pueden adoptarse sobre esas personas medidas que tienden al esclarecimiento de los hechos y medidas que tienden también a asegurar pruebas. Pero este no es el caso. Aquí estamos ante un ciudadano que ha cumplido, correcta o incorrectamente, pero a criterio de los jueces de este país, la condena que establecía la ley y al que dan, por así decir, carta absoluta y de plena libertad como ciudadano, sin ninguna otra condición más que lo que fija la propia justicia en su resolución. Si nos creemos que vivimos en un Estado democrático y de derecho, lo que es sorprendente es que se pueda argumentar precisamente lo contrario. Pero lo argumenta precisamente el Partido Popular. El Partido Popular señalan con el dedo, por supuesto, al Ministerio del Interior y a Rubalcaba, incluso
a Gómez Bermúdez, que no ha sido precisamente tampoco uno de los jueces. Entonces, ¿por qué el Partido Popular, uno de los jueces que lo ha puesto en libertad, por qué el Partido Popular está cuestionando, por ejemplo, que Troitiño no haya tenido vigilancia? No todas las voces son iguales, incluso dentro del Partido Popular, creo que es bueno subrayarlo, no todos se han manifestado de la misma manera y sin duda esto tiene que ver con la proximidad de una contienda electoral y con esta cierta intranquilidad que siempre se suscita en estos momentos en torno a la lucha antiterrorista y a la unidad del pacto antiterrorista que nosotros como gobierno vamos siempre a mantener. Por tanto, es el Partido Popular quien tendrá que explicar a los ciudadanos por qué muchos o algunos de sus representantes, conociendo perfectamente el derecho y las reglas de convivencia y la ley, siendo especialistas en derecho, atacan directamente posiciones que el propio señor Rajoy en su día, con el caso de Josu Ternera, dio precisamente la misma explicación. Y es una explicación coherente con la democracia y con el Estado de Derecho. Son ellos los que tendrán que explicar si esto forma parte de esta última tensión en torno a hacer política del tema antiterrorista, cosa que desde luego creo que no es nada buena para España. Hacía usted referencia a algo que había pasado en gobiernos anteriores, por ejemplo con Josu Ternera, vamos a hablar claramente. Josu Ternera, uno de los terroristas más destacados de la historia de ETA, que también aprovecha su, digamos, libertad para huir y escaparse. Y le preguntan a Mariano Rajoy, entonces vicepresidente, que si no debería haber hecho algo el gobierno. Vamos a recordar lo que decía entonces Rajoy, era vicepresidente del gobierno y justificaba por qué no se había vigilado a Josu Ternera. El gobierno no puede vigilar a persona alguna ni puede hacer un seguimiento de su actividad si no es con autorización judicial. Si lo hiciera sin autorización judicial, pues lógicamente pues estaría cometiendo una actividad delictiva. Señor ministro, enseguida le pregunto por Rajoy porque Dolores de Cospedal hoy, la número 2, ha precisado que, claro, que no son situaciones, yo no sé si lo son o no, me gustaría que me lo aclarase, que no son situaciones exactamente idénticas, la de Josu Ternera y la de Troitiño. Escuchamos a Dolores de Cospedal. Josu Ternera entonces era un diputado, aunque ahora nos parezca algo absolutamente inconcebible, del Parlamento Vasco y presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Claro que la situación era distinta. No la voy a enaltecer aquella situación porque creo que es mucho mejor que los terroristas no puedan estar en las instituciones, pero la situación era muy distinta y legalmente era muy distinta. Legalmente era distinto, ¿se le podía haber puesto vigilancia a Josu Ternera como a Troitiño? ¿Sí? ¿No? Pues evidentemente no, porque el argumento sigue siendo el mismo. El argumento es el de un ciudadano, sea y tenga la profesión que tenga, después de haber estado en prisión y cumpla los cometidos que cumpla, que se le ha liquidado por parte de los jueces la duración de su condena. Y es la propia justicia la que dice: usted ha cumplido la deuda con la justicia, ha cumplido lo que la ley establece y por tanto a partir de este momento es libre. Solo pensar que se puede hacer otra cosa distinta respecto de un ciudadano es poner realmente en cuestión el artículo 17 de nuestra Constitución, es decir, nuestra libertad personal y nuestros derechos fundamentales básicos, la movilidad, la intimidad, etcétera, etcétera. O nos creemos el Estado de Derecho o no nos lo creemos. Esta es la gran diferencia. O, por el contrario, lo que queremos hacer es política de la lucha antiterrorista. Pero si uno cree el Estado de Derecho, la única explicación posible, desde mi punto de vista, para esa posición, insisto, de algunos dirigentes del Partido Popular, es que se quiere hacer política de la lucha antiterrorista. Y eso como confrontación no es bueno. Enseguida hablamos de lo que ha dicho también hoy el Partido Popular respecto al pacto antiterrorista, porque hoy ha salido el tema Bildu. Yo he detectado una cierta variación en el Partido Popular. Hace una semana Federico Trillo apuntaba una línea, una especie de acuerdo con el Gobierno y con Alfredo Pérez Rubalcaba para ilegalizar, digamos, listas. Y hoy el Partido Popular parece que ha hecho una especie de giro de tuerca. ¿Qué está haciendo el Gobierno respecto a Bildu? Sí, una aclaración que es importante, que todos los ciudadanos y los televidentes la tengan presente. En nuestro país, ni en ningún otro, se pueden ilegalizar coaliciones electorales. Se ilegalizan partidos, individualmente cada uno de ellos, así está en la ley de partidos políticos, por tanto se puede ilegalizar Sortu, se podría hipotéticamente ilegalizar EA, se podría hipotéticamente ilegalizar otro partido, pero no hay cauces establecidos en nuestro derecho para ilegalizar coaliciones.
En este caso estamos hablando de una coalición que es Eusko Alkartasuna, efectivamente, el partido de Garaikoetxea, ¿no, José Mari? Sí, Con tradición en el País Vasco, Alternativa, otra formación política, y Decisión de Izquierda Unida de del País Izquierda Vasco. Unida, de Ezker Batua, ¿no? Ezker Y Batua. además, digamos, hay bastantes miembros, digamos, procedentes del mundo de Batasuna. efectivamente. Por tanto, es bueno tener en este momento la precisión de los conceptos. Como tal, una coalición de partidos no se puede ilegalizar. Se puede ilegalizar cada uno de los partidos que forman parte de la coalición. Lo que sí se puede hacer es ilegalizar y perseguir ante los jueces, con la ley electoral en la mano, las candidaturas que presente la coalición. Eso sí es posible. Y eso es en lo que está trabajando en este momento la Abogacía del Estado y también lo está haciendo la Fiscalía General del Estado, como se ha hecho en ANV y como se ha hecho en otras situaciones. Esto es, ver si las candidaturas que presenta esta coalición están contaminadas, con arreglo a lo que disponen las leyes y lo que dispone la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que algo nos ha dicho ya en ocasiones anteriores acerca de lo que podemos hacer, pero también acerca de cuáles son los límites que tenemos para poder evitar que quienes amparan políticamente el terrorismo no estén en las instituciones democráticas de gobierno, pero también salvaguardar derechos fundamentales como el de participación política, que forman parte no solo de nuestra Constitución, sino también de todos los tratados internacionales en esta materia: derecho de asociación, derecho de participación política. Es decir, ministro, a ver si lo entiendo, no es posible ilegalizar una marca de una coalición como Bildu al completo. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Se estudia candidatura por candidatura, nombre por nombre? O se intenta impugnar también el conjunto de las candidaturas que Bildu pueda presentar en las circunscripciones por las que se presente. Puede haber una doble argumentación, por tanto. Una primera de conjunto, de la misma manera que se pudo hacer con Sortu, pero respecto de un partido político, pero quiero recordar que el propio Tribunal Constitucional, cuando se han intentado ilegalizar candidaturas, el elemento subjetivo, por tanto, quienes van a la hora de determinar su contaminación, fue un elemento también fundamental. Y en eso estamos trabajando, porque esta tarea requiere, como lo mismo nos pasó en Sortu y en situaciones anteriores, un esfuerzo, que lo hacen normalmente muy bien, de información y de aportación de pruebas que nos suministra la policía, la Guardia Civil y todos los mecanismos de constatación de evidencias que podamos llevar para defender las pretensiones. Porque evidentemente, si existen pruebas que acreditan esa contaminación, como hemos hecho otras veces, el Gobierno lo pondrá en manos de los tribunales de justicia y pedirá, si existen esas pruebas, que se ilegalicen las candidaturas que no cumplen lo que nuestra ley exige. Me gustaría que escuchase a Federico Trillo la semana pasada y a Dolores de Cospedal. Nosotros creemos que hay un ligero matiz diferenciado. Es decir, tenemos la sensación de que Dolores de Cospedal hoy ha ido a más y ha dicho que, bueno, como aquí no se impugne la globalidad de Bildu, el pacto antiterrorista tendría problemas. Escuchamos. Lo que vamos a hacer de inmediato es recurrir todas las listas por el mismo procedimiento, que es además un procedimiento mucho más rápido y por tanto más eficaz, sin perjuicio de que se pueda continuar luego con la ilegalización si Bildu o Sortu o cualquier otra vuelven a aparecer. Lo que ha cambiado hoy en el comité de dirección, ¿qué análisis han hecho para decidir que ahora sí piden eso que hace 10 días estaban de acuerdo en no pedir? Siempre, pero siempre. Y sé que no cambio en nada. Lo que he dicho siempre, que el Partido Popular iba a pedir que se utilizaran todos los medios legales posibles para que no pudieran estar presentes en las elecciones. ¿Ha habido un cambio? ¿Hay matices diferentes? Todos los medios legales, más allá de las palabras, son de los que disponemos y, como decía antes, en el ordenamiento jurídico español no es posible impugnar como tal una coalición. Se puede impugnar los partidos, se pueden impugnar agrupaciones electorales, con lo que arregla la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y candidaturas. Y eso es lo que en este momento estamos estudiando en el Gobierno y también lo está haciendo la Fiscalía General. Enseguida vamos con las preguntas de nuestros periodistas invitados, pero antes, Inés García, hoy, como decíamos, el PP ha seguido criticando la lucha antiterrorista del Gobierno, del Partido Socialista, y además,
una novedad, un segundo comunicado de ETA, prácticamente en 24 horas, 2 comunicados, el de ayer, de la Berrieguna, y hoy un nuevo comunicado más de la banda. ¿Qué tal? Buenas noches. 2 comunicados en solo 2 días. En el de esta madrugada, ETA explicaba a su manera el tiroteo de hace 2 semanas en Francia. En este tiroteo, los etarras Oyer Gómez y Cier Moreno hirieron a un gendarme en un control de carretera. Pues bien, los terroristas dicen que fue en contra de su voluntad y culpan a España y a Francia. De hecho, textualmente dicen: queremos recordar que estos enfrentamientos son contrarios a la voluntad de ETA. La banda comprende, dicen, la preocupación que estos hechos pueden producir entre la sociedad vasca. ETA echa balones fuera y culpabilidades también. Los gobiernos, dice, de España y Francia y sus fuerzas armadas que hostigan, detienen, torturan y encarcelan a los ciudadanos vascos tienen toda la responsabilidad de lo ocurrido. Y terminan diciendo: ETA sigue trabajando por construir una situación que posibilite una solución democrática definitiva. Bueno, pues en medio de todo esto preocupa la salud del pacto antiterrorista, preocupa porque una vez más desde el Partido Popular se ha vuelto a poner en duda su permanencia dentro del mismo. Hoy María Dolores de Cospedal hipotecaba ese pacto a las listas de Bildu. Hoy por hoy, el Partido Popular sigue en el pacto antiterrorista y nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que Bildu, Sortu, ETA, se llamen como se llamen, no estén en las elecciones. Si esto se cumple y es así y se cumple por parte del Gobierno, ahí seguirá el Partido Popular. Si el Gobierno no hace todo lo que esté en su mano, será responsabilidad del Gobierno la buena o mala salud también del pacto antiterrorista. Pues ahí quedaba ese ultimátum de las listas de Bildu. También ha hablado el secretario de Organización del Partido Socialista, Marcelino Iglesias. Ha dado cero credibilidad a los comunicados y ha criticado duramente la postura del Partido Popular de estos días. En el momento que estamos viendo el final, es el momento que está aprovechando el Partido Popular para atacar con más saña, para atacar más injustamente, para practicar la mayor deslealtad que se puede practicar. Pues Soraya Sánchez Santamaría ha hablado también del pacto. Ha sido un sí, pero la portavoz del Partido Popular en el Congreso ha hablado de ese apoyo al Gobierno que no es al 100%. Mientras el Partido Socialista siga la línea de ir contra la banda sin negociación y con todos los instrumentos del Estado de Derecho nos tendrá detrás. El día que deje de hacerlo así, pues no contará con el apoyo no del Partido Popular, sino de esa inmensa mayoría de españoles que considera que esa es la política antiterrorista que debe hacerse. Unos aspectos que nosotros no podemos amparar ni podemos cubrir con el manto del pacto antiterrorista. Nuestro apoyo es leal, pero es un apoyo legal. La presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, también hoy se ha referido a ETA. Ella no ha remitido, sin embargo, contra el Gobierno. De lo que ha hablado es de la credibilidad que hay que darle a la banda terrorista. El único comunicado que interesa a los demócratas es el del fin de la banda terrorista ETA, es el de que abandonen las armas. Bueno, pues por un lado indiferencia por parte de la mayoría de los partidos políticos ante comunicados de la banda y por otra un pacto antiterrorista con un PP aparentando y apretando tuercas. Antonio. Gracias, Inés. Yo no sé si a usted le sorprende, es decir, lo debatimos mucho aquí, cómo pueden estar planteándose los ciudadanos un país donde la verdad es que estamos en el mejor momento de la lucha antiterrorista, nunca ETA ha estado en una peor situación, la fortaleza democrática es cada vez más fuerte y sin embargo continúan esas tensiones, esa presión continua, oposición frente al Gobierno respecto a la política antiterrorista. Pues probablemente porque se quiere utilizar en contextos políticos y es muy desafortunado porque por todas las declaraciones que acabamos de escuchar vemos que quienes alientan la propia contradicción de manera permanente son distintos dirigentes del Partido Popular. Por un lado hablan de coalición, por otro de listas, por otro hablan de utilizar todas las vías que están en el Estado de Derecho, por supuesto. Pero lo que no puede hacer un gobierno en un Estado de Derecho es que los jueces digan lo que el Partido Popular quiere. Y por tanto, utilizaremos todos los cauces que están en el Estado de Derecho. Esa es nuestra obligación. Pero hay que reconocer que quien decide sobre estas cuestiones finalmente en un Estado de Derecho se llama el Poder Judicial, que es por mandato constitucional un poder independiente. Una cosa es utilizar los canales que tenemos a nuestro alcance y aportar todas las pruebas que tengamos, hacer todo lo posible para que estas formaciones de manera especial, pero todas en su conjunto, cumplan la ley y velar por el cumplimiento de la ley, y otra cosa es anticipar juicios ante la opinión pública y pretender que además estos juicios sean corroborados
de manera automática y de manera casi fehaciente por parte del Poder Judicial del Estado, que obviamente es un poder independiente. El Gobierno va a cumplir su obligación y es lo único que se le puede exigir desde el punto de vista del pacto antiterrorista, como lo ha hecho hasta ahora. Seguir luchando de manera decidida contra quienes vulneran la ley, atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos españoles e impedir también que aquellos que políticamente lo apoyan y que han visto cuál ha sido la respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por cierto, que no ha sido amparándolos, sino todo lo contrario, no estén en las instituciones que nos damos todos para nuestra convivencia pacífica cuando la ley no lo permita. Y eso es lo que vamos a hacer, acumular medidas de prueba, presentar, si tenemos esos fundamentos, ante los tribunales de justicia y después, como no puede ser de otro modo, acatar las resoluciones de los jueces. José Mari Calleja. Cuando Aznar era presidente del gobierno y Rajoy era ministro, un etarra llamado Iñaki Bilbao fue puesto en libertad. Ese etarra, cuando fue puesto en libertad y salió a la calle, asesinó de 2 tiros en la nuca a un concejal socialista, a Priede, un concejal socialista en Getaria, en Guipúzcoa. Gobierno de Aznar, ministro el señor Rajoy, etarra puesto en libertad, etarra que asesina a concejal socialista. Por supuesto, a nadie se le ocurrió decir nada respecto ni del presidente del gobierno ni de ningún ministro del gobierno, porque se entendía que no eran responsables. Hay una abismal diferencia con lo que está ocurriendo ahora, esta utilización repugnante del terrorismo por parte del Partido Popular. Pero la pregunta es, María Dolores de Cospedal sostiene que vivimos en un Estado policial. Lo ha dicho varias veces. Junto con Herri Batasuna y con ETA debe ser la única política que sostiene que vivimos en un Estado policial. Claro, luego se queja de que como no vivimos en un Estado policial, ustedes no han puesto una protección, una detección a este señor cuando sale de la cárcel. Claro, precisamente porque no vivimos en un Estado policial. Si viviéramos en un Estado policial, como denuncia y se queja María Dolores de Cospedal, a un señor que sale en libertad, nos puede resultar más o menos repugnante, pero sale en libertad al acabar su condena. Ustedes no le han puesto ninguna protección, ni ningún control, ni nada por el estilo, pero es precisamente por eso, porque no vivimos en un Estado policial. Así es, y lo que puede hacer un poder público en un Estado de derecho y en un Estado democrático como el que tenemos en España es, si considera que hay cuestiones que deben ser resueltas porque no son pacíficas en la sociedad española, porque la respuesta a la que estamos dando conjuntamente no es la más satisfactoria, llevarlo a las leyes. Y por eso hemos modificado algunas leyes, como el Código Penal, para establecer en ciertos supuestos la libertad vigilada. Pero evidentemente las leyes no se pueden aplicar hacia atrás en el tiempo. Por eso hemos resuelto también algunos de los temas que tienen que ver ahora con el cómputo de las penas. Pero una cosa es avanzar para evitar situaciones susceptibles de ser debatidas jurídicamente o controvertidas socialmente, y otra es sencillamente, como bien señalaba, intentar desconocer el Estado de Derecho. Y por tanto, en España, por fortuna para todos los ciudadanos españoles, no es posible ser vigilado salvo que un juez lo autorice, porque así lo permite, y esto es importante subrayarlo, la Constitución y la ley. Debate al rojo vivo en la Sexta 2. Enseguida volvemos con el resto de preguntas. Francisco Marbuenda, director de La Razón. Próxima pregunta para el ministro Caamaño. Volvemos enseguida. Existen responsabilidades políticas que hay que sustanciar, y así lo hemos hecho en el Partido Popular de Madrid, y esta lista es otra prueba de ello. Déjame que te lo explique, Oli, espera, déjame que te lo explique, joder. Mierda, joder, qué bajo. Yo te digo. Nuevo Mitsubishi ASX conduce a otro nivel. Mitsubishi Driving Quality. Dice la leyenda en Fuente Alvilla que si haces felices a 48 millones de personas, se te concede lo que quieras. Pero Andrés, hijo, pide algo más. Vamos, vamos, tiki-taka. Helados Caliste. Caliste para todos. Bueno, pues comenzamos. ¿Es usted el recibo del seguro del coche?
uy, qué malo es, uy, qué mal sienta, oh, qué mala leche. Y ahora es usted lo mismo, pero de línea directa. ¡Ay, qué bueno es! ¡Ay, qué bueno! Tome una flor, señora. Es usted un lindo jilguero. Gracias, le llamaré. En un casting de seguros, gana Línea Directa. Cámbiate ya. Llámanos con tu precio de renovación y te lo mejoramos. Garantizado. 902-123-887. ¿Verdad que quien ríe el último ríe mejor? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pues coño, decidlo que no tenemos aquí todo el tiempo. Pues no te pierdas la última entrega de la temporada. La última, ya era hora, por poco me dejan fuera. Con Leo Harlem, Dani Rovira, Millán Salcedo y Joaquín Reyes. ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¿Te atreverás a perderte el Club de la Comedia este domingo? ¿Puedes repetir la pregunta? La Sexta se mueve. La chanson que j'ai appris. Et l'amour vous montrez aujourd'hui. Ahora 15 millones de euros buscan madre. Extra del Día de la Madre. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. Este domingo puede ser tú. 11. Adivina adivinanza. Cuidado por dentro y fresco y brillante por fuera. ¿Qué es? Un pelo happy. Shampoo Johnson's Baby. Por un pelo happy. No todos los suavizantes te sorprenden la primera vez. El nuevo Florazul, sí. Ni te hacen sentir una explosión de frescor en tu lavadora. El nuevo Florazul, sí. Siente una sensación de frescor como nunca antes. Déjate sorprender por el nuevo Florazul. Vamos a descubrir juntos todo lo que ha cambiado en Happy Meal. Ha cambiado la caja. Está hecha con papel reciclado. Ha cambiado el menú y ahora tus hijos pueden beber zumo 100% de fruta exprimida y elegir entre carne de vacuno, pollo, frutas y verduras como tomates, piña, manzana y zanahoria. De hecho, casi todo ha cambiado en Happy Meal. Casi todo menos su precio. 3,65 euros desde 2007. Si no puedes ir al tenis, que el tenis vaya a tu casa. Francisco Marbuenda, director de La Razón. Pregunta para el ministro de Justicia. Primero haré una pequeña afirmación, que no estoy de acuerdo con mi amigo José María Calleja y lo que se ha dicho de que el PP utilice la política antiterrorista, ¿no? Es decir, me parece que es un error ese planteamiento. Una cosa es que se pueda discrepar y se discrepe y que haya planteamientos que no se pueda estar de acuerdo, como la polémica sobre la negociación en la pasada legislatura, donde yo creo que no se contó todo, ¿no? Pero decir de que un partido que representa 11 millones de personas pues se dedica a utilizar, creo que es un mal camino, pero bueno. Pero Francisco, ¿tú no crees que es verdad que el PP aprovecha momentos como este, momentos electorales, para atacar al gobierno, por ejemplo, respecto a la lucha antiterrorista? Porque hay un montón de casos. Es que lo ha dicho muy bien el ministro, que además es un prestigioso catedrático de Derecho Constitucional. Es un asunto muy complicado el de Troitiño, no es un asunto fácil. Si fuera de blanco y negro, pues sería fantástico, ¿no? Entonces es comprensible que dentro del PP, o yo mismo, modestamente, pueda tener mis discrepancias de lo que ha pasado. Es decir, a lo mejor no ha habido mala fe por parte de Guevara y los otros dos magistrados, probablemente, ¿no? Que se han equivocado, pues habrán equivocado, o no, o creen que han acertado. Pero que lo que se ha hecho es más que cuestionable. Pero yo te planteo, es decir, si imaginemos, aquí la justicia toma una decisión acertada, equivocada, es decir, no sé qué puede hacer el gobierno. El gobierno podemos decir, bueno, pues tendría que haberle puesto vigilancia a Troitiño, aunque sea ilegal. Bueno, eso es parte de la pregunta que le iba a hacer, que él puede Sí, pero espera, pero imaginemos que el gobierno decide que como no es legal, no lo hace. Eso no puede poner en cuestión la legitimidad y la limpieza y la honestidad de este gobierno en la lucha contra ETA. Sobre todo porque cada día está demostrando que caen terroristas, que cae la cúpula de ETA, que se lucha contra el mundo de... Desde la época de Uceda hasta hoy las cúpulas terroristas van cayendo, no solo por el gobierno, sino porque la policía, incumpliendo la ley, va haciendo cayendo. No, pero claro, usted, además que el ministro que es especialista en derechos individuales, ¿no? Si la memoria no me falla, y espero que no. Claro, ahí la duda está en el momento que la Fiscalía anuncia que va a recurrir. Yo no digo que se haga un seguimiento formal, porque claro, todo es matizable. Una cosa es un seguimiento formal con todo lo que significa, o una discreta vigilancia. Y esa es la duda que se plantea de si hubiera sido posible no hacer un seguimiento formal, que efectivamente necesita un orden judicial, sino una vigilancia, llamemos discreta, por parte de la Policía o el CNI, y eso hay quien interpreta que no vulnera el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, una cosa es que yo tengo una persona que me esté siguiendo todo el rato, por decir
para que los telespectadores amablemente lo entiendan, otra cosa, ¿no? Y luego eso sería una parte de la pregunta, ¿no? Son muy breves, ¿no? Y otra es, ¿qué doctrina va a quedar fijada en este terreno, ¿no? Es decir, porque ese es el tema trascendente. El ciudadano de la calle no entiende, los juristas sí, por supuesto, de acuerdo al ordenamiento constitucional, pero claro, no se entiende que una persona con tantos asesinatos salga pagando tan poco, ¿no? Y eso es un poco lo que genera esa alarma social. Yo entiendo que se pueda pensar que se politiza, pero también los partidos se han de hacer portavoces de lo que opina la calle. Por ejemplo, yo, a nivel modesto, pues todas las presencias y distintas siglas para entendernos, y al final todo eso nos llevó a la conclusión, hablo de la abogacía del Estado, a la Fiscalía le pasó lo mismo, de la idea de que bajo la afirmación de que se condena la violencia, sin embargo, había pruebas que evidenciaban, a nuestro juicio con suficiencia, que a pesar de esa afirmación que estaban en los estatutos, lo cierto es que se daba un proceso de continuidad de un partido que había sido expresamente declarado ilegal. Probablemente esa circunstancia, por eso la pregunta es muy interesante, es lo que ha hecho que por primera vez la Sala del 61 haya tenido un debate importante en su interior, porque no es irrelevante esa circunstancia. Es una circunstancia nueva sobre la que los jueces han tenido que reflexionar y ha dado lugar a un voto particular significativo dentro de la Sala del 61, lo cual dice mucho del funcionamiento de nuestro país como Estado democrático y de derecho. Lo raro sería que probablemente ante un hecho novedoso como este hubiese unanimidad. Eso sí que podía ser un poco más preocupante, visto desde el punto de vista del entendimiento de la justicia y de la pregunta que usted me formula. Hay un hecho nuevo notorio, ha habido un debate acerca de cómo interpretar esa realidad a la vista de ese hecho nuevo y los jueces al final han tomado una decisión. Pero para eso han oído a Sortu. Sortu ha tenido un juicio con todas las garantías, es bueno también decirlo, sus abogados lo han defendido, ha habido unas pruebas y ha habido una resolución motivada. Así es como funciona una democracia y a mí me gusta que siga funcionando así. Por eso quiero que si ahora hay que impugnar candidaturas, quien lo tiene que decir no es ninguna fuerza política con carácter previo, sino hacer lo que debemos de hacer cada uno y que los tribunales tomen su decisión. Lo que pasa es que, siguiendo ese razonamiento, hay una evidencia. Los estatutos de Sortu, conspicuos juristas, sostienen que son inexpugnables desde el punto de vista democrático, que dicen cosas que van más allá de lo que dicen los estatutos de otros partidos democráticos. Es evidente que sabemos que los que están hoy en Sortu estaban antes en ETA, pero un poco la línea de lo que se planteaba antes, es que esa es la gracia. La gracia está en que un señor que ha estado defendiendo el terrorismo ahora diga que está dispuesto a expulsar de sus filas a aquel que puede eventualmente defender el terrorismo. En cualquier caso, según la nueva ley de partidos, lo que se puede hacer es aceptar esos partidos, aceptar a Bildu o lo que fuere, y si se demuestra con el paso del tiempo que han cometido algún delito que no se atienen a la ley de partidos, que han utilizado el cargo para apoyar al terrorismo, echarlos fuera. La pregunta es, Sortu no ha salido adelante. El riesgo que puede haber de que a lo mejor el Tribunal Constitucional o otras instancias decidan que sí que tendría que haber salido adelante, claro, no le quiero poner a usted en esa situación de una hipótesis porque no lo podemos analizar. Pero ¿cuántas más iniciativas políticas tiene que plantear esta gente para que se les acepte cuando lo que les estamos diciendo es, como ustedes tienen un error de origen, que es que han apoyado la violencia, no nos creemos que vayan a dejar de apoyarla? Sí, lo que ocurre es que nadie es nuevo en este debate y hay toda una historia también de ellos. Y los demócratas sí nos hemos mantenido siempre en una misma posición. Por tanto, quienes tienen que ir progresivamente, si están dispuestos a ello, moviendo pieza, parece que son los que no han estado en la lógica de las libertades y del Estado de Derecho, que están avanzando, lo hemos dicho muchas veces, el ministro del Interior y vicepresidente primero lo ha dicho, yo mismo lo he dicho, sin duda. Pero la ley está ahí para todos y hay que aplicarla igual para todos. Por tanto, cuando cumplan la ley, en los términos que la ley establezca, estoy convencido que no habrá ningún problema. Por eso es tan importante que estos debates los resuelvan siempre los jueces, para que no existan sospechas sobre cómo se interpreta la ley que todos nos hemos dado. En ese proceso habrá una evolución y yo espero, ojalá, que sea favorable a los derechos y a las libertades de los ciudadanos vascos y de todos los españoles. Pero mientras tanto el Parlamento ha aprobado leyes y las leyes deben de ser observadas y cumplidas. Y si hay pruebas que a juicio de los jueces acreditan
que hay continuidades o todavía persisten elementos de contaminación, etcétera, etcétera, pues como en otros muchos asuntos a los jueces corresponde por cierto, ministro, y estamos acabando, ¿hay algún etarra más preso que pueda, digamos, apuntarse o acogerse a la doctrina que se ha aplicado en el caso de Troitiño? ¿Hay, por ejemplo, algún etarra que pueda decir, oye, yo también y tengo que salir? En este supuesto, siempre que existan personas con múltiples delitos y que tengan, por tanto, una liquidación de varias condenas, podrían, en principio, aplicarse. Pero hay que recordar que en este momento está ante el Tribunal Constitucional también la llamada doctrina Parot, y por tanto habrá un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que también puede, de alguna manera, repercutir sobre todo este debate. Lo digo para que tengamos presente la complejidad del asunto en el que estamos hablando, a pesar de que quizá en el debate público parece como algo muy sencillo y muy simple. Es realmente un debate técnico complejo. Es un matiz. Sí. Ustedes tienen que saber, y si no lo saben aprovecho para decírselo, que en los años 80, cuando más asesina a ETA, y ahora están cumpliéndose las condenas de aquella gente que asesinó en los años 80 y que fue detenido a mediados de los 80. Es decir, que ahora entramos en un periodo en el que va a salir, en principio, puede empezar a salir más gente que ha cumplido esos 24, esos 26, esos 28 además, años de condena. Pero en principio la sentencia del Supremo del lunes pasado deja ya zanjada las divergencias posibles de interpretación, ¿no? Sí, sobre este caso ya tenemos una doctrina clara, salvo que exista un recurso posterior al Tribunal Constitucional. Que había unificación de doctrina también. Efectivamente, en la audiencia, en principio parece que la cuestión está clarificada. Gran parte de estos debates con el nuevo Código Penal están clarificados, pero como muy bien se señalaba en esta mesa, es que estamos hablando de personas que cometieron delitos hace muchísimos años. Por tanto, no le podemos aplicar las leyes actuales a situaciones pasadas. Decía usted antes, bueno, a ver si Rajoy tiene una cierta decisión o plantea una cierta decisión de un cierto orden, un cierto control en el Partido Popular. Hoy Marcelino Iglesias, por ejemplo, decía, no, es que aquí hay un proceso de derechización del PP en proceso electoral. Ahora vamos a debatir sobre ello. Yo no sé si es voluntario o involuntario por parte del PP, es que tampoco pueden controlar a la derecha de la derecha. Entonces me gustaría saber también su opinión. ¿Cree que el Partido Popular lo hace, este juego de ponerse duros, agresivos respecto a la lucha antiterrorista para hacer un guiño a su derecha de la derecha? Yo no sé cuál es la intención del Partido Popular. Yo sí puedo decir, salía en esta mesa, nos lo recordaba, que hay veces que vistas algunas manifestaciones que se hacen sobre este tema, uno se plantea la posibilidad de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, estas afirmaciones no se pueden mantener y, sin embargo, por responsabilidad de gobierno. Ante la importancia del tema en el que estamos tratando, pues lo aguantamos y buscamos una zona más templada. Intentamos calmar, digamos, nuestras posiciones, que a veces a uno le apetece, es decir, ¿cómo se puede sostener que tenemos una alianza con ETA y afirmarlo de manera tajante, sin ningún tipo de medida? Mayor oreja, que lo dice habitualmente. Bueno, pues frente a eso, el tema es tan importante que nosotros, desde la responsabilidad de gobierno, lo que hacemos es intentar mantener el pacto antiterrorista como podamos, porque está dando buenos resultados, y templar la cuestión y alejarla del debate político. Me parece que la responsabilidad del señor Mariano Rajoy, como líder del Partido Popular, debiera ser también la de imponerse a ese tipo de contradicciones y acercar esto a la lógica de mantener en esa zona templada donde creo que se debe de estar, en la búsqueda de la unidad en la lucha antiterrorista, y no utilizarlo o permitir que se utilice, además de manera, en mi opinión, contradictoria por unos y otros, para efectivamente, próximo a periodos electorales, sacar alguna pretendida rentabilidad de este asunto. Francisco Camaño, ministro de Justicia del Gobierno. Gracias por estar aquí esta noche en Debate al Rojo Vivo en La Sexta II y de verdad mucha suerte. Muchísimas gracias, ha sido un placer.